nosotros como quiroprácticos, si hay algo que tenemos que tener bastante manejado, bastante aceitado, es el diagnóstico, como vos decís, o el chequeo, como llamamos nosotros, de dónde encontramos la subluxación vertebral. La subluxación vertebral, como siempre le explico, es una vértebra que ha perdido la posición con una vértebra de abajo de arriba y está impidiendo que mi sistema nervioso trabaje correctamente. Uno sabe que el sistema nervioso es lo que maneja mi cuerpo, lo que va a hacer que mi cuerpo funcione correctamente, que mi cuerpo se exprese lo mejor posible ante agentes externos como golpes, como bacterias, como virus, como alimentación, que pueden dañar un poco mi organismo, pero el cuerpo, como se va a adaptar a eso, se va a defender de eso, lo hace por medio del sistema nervioso central, que se comunica con todo mi cuerpo, con estos nervios periféricos que salen de la columna y llegan a todos lados, a toda cada célula, a cada tejido de mi cuerpo. Por eso los quiroprácticos nos basamos en la columna vertebral. Es algo muy delicado porque sabemos que pasan muchos nervios, muchas terminaciones nerviosas que tenemos en el cuerpo vienen de la columna vertebral. Entonces, tener una vértebra que está haciendo que este nervio no pueda llegar hacia ese órgano, a ese tejido, a esa célula de la forma correcta, va a hacer que esa persona empiece a estar mal, que ese cuerpo no se pueda expresar al 100% y estar mal. Entonces, si hay algo que tenemos que tener la capacidad o como nosotros decimos, de ser específicos, es ver cuáles son las vértebras que están produciendo eso. Para eso, bueno, el último seminario que estuve el fin de semana fue un sistema bastante avanzado, ahora te voy a contar, que nos permite llegar a ese diagnóstico, a esa precisión de cuáles son las vértebras que tenemos que mover y no manipular la columna, porque eso es otra cosa que por ahí vemos en las redes. Bueno, que con la toalla tiran la cabeza o que tiran, bueno, eso son manipulaciones de columna que eso sí puede llegar a lastimar un sistema nervioso central. Y hoy la ciencia, la tecnología, digamos, estas capacitaciones, porque ha cambiado, yo supongo que en todos los temas hay avances, el mundo cambió. Entonces, creo que aparecen hoy lesiones que no aparecían hace 40 años. Quizás hace 40 años las lesiones eran en la parte baja de la columna porque todo era fuerza, porque había problemas de hernias, y hoy todo está en la parte cervical porque están los aparatos y nos tienen todo el día con la cabeza baja, ¿no? Aparecieron las computadoras y los teléfonos y nos cambió el tipo de lesión porque nos cambió el tipo de trabajo también, ¿no? Aparecieron las rectificaciones cervicales que antes eran menos frecuentes. Claro. Bueno, sí, exactamente. Por eso te digo que es importante y la ciencia ha avanzado mucho en el cuidado, en la quiropraxia, porque esa filosofía quiropráctica que tenemos, de esa inteligencia innata que maneja mi cuerpo, obviamente que hay experimentos científicos que han avalado esto, pero lo importante del cuidado quiropráctico es saber cuál, dónde y cómo hay que mover esa vértebra. Y la tecnología, la capacitación, tenemos imágenes del curso, de la masterclass en la que estuvo Mario para compartir, ¿no? Life Evolution Chiropractic System, o sea, sistemas de evolución en la vida quiropráctica. Exacto. Es digamos, bueno, ahí están los quiroprácticos que participaron y que asistieron de la capacitación. ¿De qué se trató, Mario, concretamente? Bueno, de Vixerio, que es este chico vino a darla también, es chileno. Pero el profesor, digamos, el que nos inventó este sistema de Vixerio, maneja lo que, ya van a ver ustedes, a lo mejor por ahí en imagen, si no lo tengo ya en mano, es un aparato que se llama Nervoscope. El Nervoscope es un aparatito, que ahí lo vemos, ese es David, que está pasando sobre la espalda, alrededor de la columna, y donde, bueno, por temperatura va a ir indicando dónde hay vértebras que están impidiendo que ese sistema nervioso pueda llegar. A ver, déjame entenderlo. Donde hay una subluxación, hay un cambio de temperatura corporal. Hay un cambio de temperatura corporal de un lado y del otro. Porque está haciendo fuerza y se calienta. Porque hay músculos que están tensionando para que esa vértebra vuelva, porque esa inteligencia innata quiere que vuelva, y esa temperatura y ese músculo hace que se eleve.
esa temperatura. Ese sistema, ese nervio. Ahí está, ahí lo está pasando, ahí lo está exactamente, pasando, ¿no? Exactamente. Ese nervio que tiene esa compresión se irrita y también levanta temperatura en la piel. Ahí está llevando la aguja, vemos la aguja que va a puntos. Cómo se va moviendo. Ahí nos estamos fijando. Bueno, es un sistema en el cual nosotros tenemos que ser bastante precisos para mirar, porque es cuando la aguja me va a marcar como un latigazo o se va a frenar donde el impulso nervioso no está pasando correctamente. Exacto. Más allá de eso, te vuelvo a insistir, nosotros siempre... Lo vamos a ver ahí. Nosotros siempre nos basamos en la palpación, en la visualización, en la movilización de las vértebras, porque siempre hemos estudiado una vértebra tiene menos movimiento cuando no está en el lugar. Entonces, pero avances científicos han estudiado que hay vértebras que no tienen el mismo movimiento, pero no están subluxadas, no están presionando, no están interfiriendo en esa conexión. Se han desplazado porque están compensando las subluxaciones primarias. De otras. Exactamente. Claro. Entonces no hace falta... Si hay que batallar, hay que acomodar esta columna. Claro, porque el cuerpo siempre tiende a adaptarse. Entonces, si yo hoy tengo una vértebra que se me ha movido para acá y que sí está interfiriendo en el nervio, va a haber vértebras que van a buscar la otra posición para compensar, pero tal vez no llegan a apretar ese nervio, solamente son compensaciones. Entonces, sabiendo cuál es la vértebra que sí que impide, se moviliza o se lleva al lugar esa vértebra y esta compensación va a volver al lugar. Entonces hace que uno no manipule tanto la columna. Manipular la columna es moverla mucho, sabiendo que hay muchos nervios, es muy delicado. Mario, y esto, en este caso, para lo que es subluxaciones y demás, ¿esto reemplaza el diagnóstico digital, el diagnóstico de imágenes? Yo, en realidad... ¿me hablas de la radiografía? Sí. Claro, ¿por qué? Porque la radiografía lo que nos hace son imágenes fijas, sin movimiento. Claro. Entonces, yo puedo ver que hay una vértebra que no está ubicada en el lugar, pero tal vez no está comprimiendo el nervio, a pesar de verla que no está en el lugar. Entonces, para tener un diagnóstico o para ser específico... Esa tecnología. Tenemos esto. Yo tengo también, que lo supe traer, el escaneo térmico, que también paso donde se ven los distintos colores, que también me marca la zona, no es tan específico, pero sí me marca la zona, y cómo terminaba de chequear yo, palpando, movilizando, a ver si había edema, a ver si había poca movilización en la vértebra, y decir que ese era lo que había que mover. Ahora con esto, más allá que sigo haciendo lo otro, cada vez que un paciente viene a verme, cada visita que viene, yo paso esto, cada vez que él se acerca, que él viene a mi cita, yo lo paso para saber dónde hay subluxaciones y si hay que corregir. Ha pasado muchas veces, no a mí, pero ahí en el seminario nos contaban que muchas veces gente ha venido que le ha pasado y no tenía subluxaciones, entonces no se tenía que tocar nada. Claro. O sea, esto ayuda a un diagnóstico previo. Esto es un diagnóstico y lo vamos a recomendar certero. para que la gente se llegue, ya cerrando el micro, para que la gente se llegue, a hacerse un chequeíto. Es un chequeíto, ¿no? ¿Cómo está mi columna? A ver, Mario, pasame el aparatito. Exacto. ¿Está todo bien o no? ¿O hay que tocar? Exacto. Hay interferencia, hay que corregir. Muchas veces nosotros, yo con otros colegas, antes de hacer este sistema, entendíamos que ajustábamos demasiado o movíamos mucho la columna, movíamos tanto en la zona cervical, en la media, en la lumbar y en la pélvica. Y a veces no hace falta. Y a veces no hacía falta, porque lo hemos comprobado en este seminario. Yo, que había ido con bastante dolor cervical y lumbar, y donde tenía esa subluxación era en la parte dorsal. David me movió esa parte dorsal y yo a la noche me sentía espléndido porque me había empezado a mover mejor, no sentía dolor en el cuello y ha pasado así con todos. Entonces, vuelvo a insistir, esto que yo hice y que ya empecé a aplicar y lo voy a seguir haciendo, creo que por el resto de mi vida, es este sistema LED que es de ser muy preciso y específico a mover solamente la vértebra que haya que mover.